Hola, buenos días. Muchas gracias por participar del curso. Bueno, la idea del curso es dar una introducción, pasar un poco de conocimiento sobre todo lo que es metrología y calibración para la industria. Bueno, nos vamos a basar más que nada en lo que es todo la, cómo se elige cómo se hacen certificados de calibración, cómo se usan, cómo se va armando un plan de calibración. Y bueno, si alguien tiene dudas, hay lugar al final del curso o si tienen alguna duda puntual sobre el momento, una de las cosas que les pido es que escriban en el chat, no que hablen, sino que escriban en el chat y Andrevic me las va a ir pasando a mí para ir viendo. Eh, una de las cuestiones es que por favor les pido a todos que estén con los micrófonos en mudo, ¿está bien? Porque si no lo que termina pasando es que distraen a todo el resto de la gente con los sonidos de ambiente. Bueno, vamos a empezar ahora el tema con todo lo que es calibración, viendo desde la definición hasta qué cosas hay que tener para tener trazabilidad y que la calibración sea válida. Bueno, calibración. Según el Vocabulario Internacional de Metrología del 2012, es una operación que establece una relación entre los valores medidos en el patrón con los medidos en el objeto a calibrar y sus incertidumbres de medida asociadas. ¿Esto qué quiere decir? Que en una calibración lo que nosotros tenemos es la relación entre un patrón y un objeto a calibrar con sus incertidumbres. O sea, puede ser en una tabla como esta, que lo que está pasando es, lo que está diciendo es las lecturas del patrón, las lecturas del instrumento, la corrección, que sería la relación entre el patrón y el equipo, con su incertidumbre. Y también puede ser algo como esto, que lo que nos está dando es una fórmula con los coeficientes y después una incertidumbre, ¿está bien? Cualquiera de las dos formas es válida. En general, los clientes más industriales reciben una tabla como esta y esto lo reciben los laboratorios de calibraciones. ¿Por qué? Porque para esto hace falta conocimientos para poder usarlos y hace falta, digamos, conocimiento especialmente para poder ir viendo si el equipo está bien o está mal. La calibración se puede especificar mediante una función, un diagrama, una curva, una tabla. En este caso acá tenemos una tabla, que es lo más común, y acá tenemos una función. Bueno, calibración y ajuste. Muchas veces pasa que cuando vamos a campo o hablamos con gente de la industria, lo que nos dicen que es que el equipo no tienen no tienen el manual para poder calibrar. Y lo que se están refiriendo es poder ajustar. La calibración es es por definición una comparación con un patrón que lo que nos dice es qué tan bien o qué tan mal está el equipo con una incertidumbre. El ajuste lo que hace es lleva los valores de la calibración, los mejora. O sea que si tenemos errores de medición, por ejemplo, de 3 grados, lo que hace el ajuste es bajar los errores de medición a 0,1, 0,2. Eh, a ver, Andrevic, hay gente que está diciendo que no escucha, si podés, por favor, hablar con ellos, gracias. Bueno, entonces, lo que tenemos es que la calibración, entonces lo que nos dice es con qué error está trabajando el equipo
el ajuste disminuye el error que tiene el equipo para que el equipo esté lo mejor posible. No necesariamente, o sea, muchas veces lo que termina pasando es que hay equipos que se calibran, pero no se pueden ajustar porque no hay manuales o porque los equipos no tienen el software de ajuste. Entonces, lo que termina pasando es que se da una corrección al equipo y manualmente o con una fórmula se tiene que hacer. Por ejemplo, hay unos sensores de temperatura que se llaman PT100. Las PT100 son resistencias. Entonces, las PT100 realmente no se pueden ajustar. Entonces, la fórmula de ajustarlo es usando una coeficientes y una fórmula que lo que hace es ajusta los valores de resistencia para que midan la temperatura bien. Exactitud versus precisión. La idea de esto es dar algunos conceptos metrológicos primero para después poder hablar y todos tener el mismo vocabulario. Exactitud es, vamos a empezar por precisión. Precisión es que todos los valores estén cercanos, ¿está bien? Es esta forma de acá abajo donde todos los valores están cerca, están lejos del centro, pero están todos cerca, o sea, el equipo repite. Exactitud puede ser algo como acá arriba, donde todos los valores, el promedio de todos los valores están en el medio, pero los valores todos están muy dispersos. El caso ideal es este. Uno tiene, esto es preciso y exacto, uno tiene todos los valores bien cerquita del medio y el promedio está bien y todos los valores están muy cerca del medio. Bueno, si no tenemos este caso, la mejor opción es tener este. ¿Por qué? Porque en este caso uno podría ajustar el valor y llevarlo al medio. En este caso de acá no hay mucho que hacer. Si el equipo no repite, tenemos un problema, la incertidumbre va a ser alta, entonces es más problemático este caso que el caso donde el equipo repite pero los valores no están exactamente en el medio, porque este caso se puede ajustar. Bueno, error e incertidumbre. Error es la diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Es cuando uno hace la medición, es cómo está corrido el valor con respecto al valor del patrón. ¿Está bien? Por ejemplo, si nosotros medimos en un patrón 0 grados y en nuestro equipo medimos 1 grado, el error va a ser 1 grado. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que cuando uno está hablando de error. Ahora bien, la incertidumbre es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mesurando a partir de la información que se utiliza. Esto es chino. Entonces, lo que uno tiene que saber de que la incertidumbre es la incertidumbre es algo que un valor que siempre es positivo, está bien, que no es ni positivo ni negativo, en realidad es un módulo, o sea, es un valor sin signo, que nos da qué tanto no sabemos sobre una medición, ¿está bien? Nos dice en qué rango la medición que nosotros tomamos va a estar. ¿Está bien? Si nosotros medimos, por ejemplo, 1 grado y tenemos una incertidumbre de 0,5, lo que tenemos es que nosotros podemos estar midiendo ese 1 grado es la mayor probabilidad, pero nosotros podemos estar entre 0,5 y 1,5. Ahora vamos a ver esto con mayor detalle. Entonces, la incertidumbre, por ejemplo, en este caso, para hacerlo con un caso puntual, el valor medido es de 52, es este valor de acá, ¿está bien? Y yo tengo una incertidumbre de 6. Entonces, según esto, yo voy a estar midiendo con el 95% de probabilidad
voy a estar midiendo entre 46 y 58. Bien, pero la mayor probabilidad, si se fijan, está acá en 52. Y yo después tengo una probabilidad que va disminuyendo hasta 46 y 58. Por abajo de 46, entre 46 y 58 yo tengo el 95% de probabilidades. Ahora bien, abajo de 46 y arriba de 58 yo tengo el otro 5%. O sea, no es que la probabilidad de estar fuera de 46 y 58 es cero. Tengo una pequeña probabilidad. Entonces, por debajo de 46 yo tengo el 2,5% de probabilidad de que el valor se encuentre. Y por arriba de 58 yo tengo el 2,5% de probabilidad. Entonces, si bien yo estoy midiendo 52 y que ese va a ser el valor de mayor probabilidad, yo puedo tener un 16 también. El valor en 16 va a ser muy bajo la probabilidad. O en 20 o en cualquiera de esos valores va a ser muy, muy bajo. Pero existe la probabilidad de que yo tenga algunos de esos valores. Bueno, la incertidumbre de la calibración debe ser, en lo posible, menor a 1/3 de la tolerancia del equipo, ¿está bien? Y la incertidumbre se calcula para cada calibración. En muchos casos, yo diría la mayoría, la incertidumbre de los patrones es solo uno de los componentes menos importantes y se debe tener en cuenta todos los componentes. Y ahora algo muy importante, una incertidumbre calculada en defecto invalida la trazabilidad del equipo calibrado. ¿Está bien? Mañana cuando veamos algunos ejemplos de certificados de calibración, les voy a mostrar algunos ejemplos de incertidumbres de certificados reales calibrados que tienen la incertidumbre calculada por defecto y que eso invalida la trazabilidad directamente de las mediciones. Una incertidumbre que está calculada por exceso, o sea, si en lugar de, por ejemplo, si una incertidumbre bien calculada tenía que ser 0,1 y el laboratorio puso 0,3. Eso no pasa nada. Lo que está pasando ahí es que el cliente tiene menos información, o sea, puede tener un poco menos de confianza en el equipo en sí. Pero si el equipo ese, por ejemplo, tiene una tolerancia de 1 grado, está perfecto. No hay problema con eso. Ahora, si la incertidumbre tenía que ser 0,1 y le pusieron 0,05, ahí se anula toda la trazabilidad. Bueno, esto es un grafiquito para ver un poquito lo que es error e incertidumbre. En este punto de acá, que está en 100.5, el error sería lo que va entre el 100.5 y este 100, que es el valor real. ¿Está bien? Este sería el error. Ahora la incertidumbre sería el valor que está entre las muesquitas estas, el valor que está entre el puntito naranja hacia arriba y hacia abajo. Esa es la incertidumbre de esta medición. Ok, bueno, deriva e histéresis. Deriva e histéresis son dos valores, son dos, son dos formas de ver cómo se están comportando los equipos. Nos sirve para hacer análisis en certificados, cuando tenemos certificados de calibración. Esto es algo que no mucha gente hace, pero los laboratorios de calibración, cuando reciben un certificado de calibración de un proveedor, lo que tienen que hacer es ver la deriva de los equipos. ¿Qué significa deriva? La deriva es ver cómo el equipo se va comportando año tras año y ver si el equipo está cambiando, cuánto cambia año tras año el error o la corrección. Con eso uno puede tener una idea de cuánto está derivando y
saber cuánto tiene que poner de incertidumbre por deriva cuando hace los cálculos de incertidumbre. ¿Está bien? Ese es un caso de deriva. Por ejemplo, acá lo teníamos casi en 100, después va subiendo, va subiendo, va subiendo con los años, hasta que prácticamente está fuera. Entonces, llega un punto donde si ya estamos en el límite, lo que tenemos que intentar hacer es ajustar ese equipo para evitar que se nos vaya de calibración. Entonces, con esa información nosotros tenemos que pedirle al proveedor o nosotros mismos tenemos que ajustar para evitar que el equipo tenga problemas el año siguiente. Histéresis es la diferencia entre las mediciones en dos direcciones. O sea, es la diferencia cuando vamos en una medición en subida y cuando vamos en bajada. Los equipos que presentan más histéresis son las balanzas o los manómetros analógicos. En el caso de temperatura y humedad, en el caso de humedad también presentan histéresis y en temperatura algunos sensores podrían llegar a presentar histéresis si se están calibrando con incertidumbres muy bajas. Por ejemplo, el INTI, por el INTI nosotros tenemos que determinar histéresis en las mediciones que hacemos de humedad. Y en las mediciones que hacemos de temperatura con baja incertidumbre, o sea, incertidumbre menor a 0,1 grados, o sea, a nuestros patrones o patrones de otros laboratorios, nosotros tenemos que calcular la histéresis también. ¿Está bien? En los equipos de incertidumbres más altas, en general se supone que entre la resolución y el patrón que se usa, la histéresis va a ser despreciable. Que de hecho es lo que nosotros notamos también con los valores, con los equipos que calibramos con baja incertidumbre, la histéresis no es una de las cosas más significativas, pero como influye y cómo puede influir, el INTI nos pide que lo determinemos cada vez. Bueno, la resolución es la mínima diferencia entre indicaciones visualizadas que puede percibirse de forma significativa. ¿Esto qué significa? Es, por ejemplo, si se fijan en este equipo mide 12,9. Este equipo cuando cambie la temperatura va a cambiar a 12,8 o a 13,0. En cambio, este de acá mide 53,5. Por el tipo de resolución que este tiene, cuando cambie la resolución va a cambiar a 54 o a 53. Este de acá tiene una resolución de 0,5. O sea, los saltos son de cada 0,5. Este de acá tiene una resolución de 0,1. O sea, los saltos son de 0,1. Los saltos que ustedes ven cuando ven un equipo que mide, esos saltos de lectura, esa es la resolución de un equipo. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que es trazabilidad. Trazabilidad, a pesar de lo que mucha gente pide, trazabilidad no es solamente las fotocopias de calibración. O sea, yo puedo estar dando, un laboratorio de calibración puede estar dando las fotocopias de un montón de patrones de calibración, tener todos los patrones calibrados y no estar diseminando trazabilidad. Para la trazabilidad metrológica es la propiedad de un resultado de medida por el cual ese resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. ¿Esto qué quiere decir? Que es la propiedad de un resultado por el cual ese resultado se puede relacionar con un patrón cada vez de mejor jerarquía hasta llegar a un patrón, al sistema internacional de unidades, ¿está bien? Que sería un patrón primario. Esto
para esto hace falta tener un procedimiento de calibración documentado. Para que sea trazable hace falta un procedimiento de calibración documentado. La cadena de calibraciones, que es lo que nosotros comprobamos con las fotocopias, intervalos de calibraciones razonables, competencia técnica del proveedor y cálculo de incertidumbre. Si se fijan, cuando ustedes piden las fotocopias, todo lo que se está pidiendo es la cadena de calibraciones y a lo mejor algo del intervalo de calibraciones, pero realmente no se está pidiendo lo más difícil, que es la competencia técnica del proveedor. En las auditorías de acreditación, el 80% de las no conformidades vienen a competencia técnica, o sea, a método, y a cálculo de incertidumbre. Todo el mundo tiene procedimientos, cuando uno ya está auditando, todos hacen las calibraciones. Los intervalos de calibraciones a veces pueden tener algún problema, pero es raro. Ahora, el mayor problema es la competencia técnica del proveedor y el cálculo de incertidumbre. Eso es lo más complicado de determinar. Bueno, el procedimiento de calibración documentado tiene que tener una identificación apropiada, un alcance, la descripción del ítem a calibrar, los patrones y los materiales de referencia requeridos, las condiciones ambientales, la descripción del procedimiento, los datos a ser registrado y la incertidumbre o el procedimiento para determinar la incertidumbre. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente no es necesario tener todo el cálculo de incertidumbre ahí. El cálculo de incertidumbre puede estar, cómo se hace, puede estar en otro procedimiento, pero en el procedimiento de calibración tiene que estar marcadas cuáles son las fuentes de incertidumbre. ¿Está bien? Por ejemplo, si estamos en un procedimiento de temperatura, yo tengo que tener que las fuentes de incertidumbre son resolución, el patrón, la estabilidad de la cámara o del baño, la homogeneidad de la cámara del baño, y depende del tipo de incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso yo lo tengo que tener en el procedimiento. Ahora, si después tengo o no tengo la fórmula, eso es accesorio. ¿Por qué? Porque la fórmula y todo eso puede estar en otro procedimiento. Trazabilidad metrológica, los patrones usados tienen que haber sido calibrados en condiciones que aseguren la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. ¿Esto qué significa? Significa que tienen que haber sido calibrados por un proveedor competente. El intervalo de calibraciones se tiene que seleccionar de forma tal que minimice la posibilidad de que el instrumento salga de especificaciones. Para esto hay que tener en cuenta los riesgos y costos de selección de la frecuencia de calibración. En realidad en esto muchas veces lo que se hace un análisis de riesgo, a pesar de que no se hace un análisis de riesgo formal, con todas las matrices de riesgo y todo eso, pero hay un cierto análisis de riesgo que se está haciendo en esto para determinar frecuencia de calibración. Por ejemplo, yo vería, en general, la mayoría de los laboratorios, si ustedes miran los laboratorios, deberían tener equipos calibrados a 1 año, equipos calibrados a 6 meses, hay equipos que se calibran menos también posiblemente. Entonces, eso va con el análisis de riesgo que tenga el proveedor hecho. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos los equipos que se usan para la mayor cantidad, el mayor número de calibraciones, están calibrados cada 6 meses y verificados cada 2 meses. En cambio, equipos que se usan una vez para calibrar patrones, una vez cada mucho, están calibrados algunos cada 2, otros cada 1, y se usan
y se verifican cada 2 meses también. Entonces, de esa forma, uno minimiza los riesgos en los intervalos de calibración. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un problema en los equipos que estamos usando para calibrar, no sé, 200 equipos por mes, es un tema. Es mucho más complicado tener un problema en ese que en otro que uno calibró 5 equipos en el año. Entonces, ahí es donde está el análisis de riesgo para seleccionar la frecuencia. Bueno, competencia técnica. Este es el punto más complicado y es el punto que yo siempre pongo énfasis que es lo más complicado cuando una empresa quiere auditar a su proveedor de calibraciones. Es el punto más complicado de ver. ¿Por qué? Porque para ver este punto, para ver la competencia técnica, hace falta un experto técnico. ¿Está bien? La norma 17025 tiene como finalidad fijar los lineamientos para asegurar la calidad y la competencia técnica de los laboratorios. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que la 17025 quiere es no solo calidad, sino que los ensayos y las calibraciones, los resultados de los ensayos y las calibraciones sean válidos. No es como la ISO 9000, que lo que importa es la calidad solamente y y que el cliente esté conforme. En este caso uno busca que el cliente esté conforme, pero por ejemplo esto es como cuando uno va a hacer un análisis clínico. Uno va al médico, le dan la orden, va, se hace el análisis clínico. Si el colesterol da mal y uno tiene que empezar a hacer dieta, no va a estar muy conforme con el resultado del análisis. A pesar de que el análisis está bien hecho, ¿por qué no va a estar contento? Uno no va a estar contento, o sea, no es lo mismo que en ISO 9000, pero el resultado es competente, o sea, el resultado está bien, pero el cliente puede no quedar del todo conforme. ¿Por qué? Porque no va a estar contento de que un resultado dé mal, pero los resultados pueden dar mal. Entonces, en la norma 17025, la 2005, hay el punto 4, que es equivalente a ISO 9000, y el punto 5, que es equivalente a, que es toda la parte de los requerimientos técnicos. En la nueva versión, que es la 2017, que todavía no se ha empezado a implementar en Argentina, por ejemplo, el OA todavía recién van a estar empezando a auditar en septiembre. La nueva versión tiene un poco más mezclados los puntos. La parte más de calidad está más al fondo, por encima del punto 8, que es más procesos, pero igualmente está más mezclado, está más integrado lo que es calidad con la parte técnica. Pero igualmente siempre va a haber puntos que son exclusivos de la 17025 y puntos que son tomados de la ISO 9000. O sea, un laboratorio que cumple con la 17025 cumple con la ISO 9000. Bueno, la ISO 17025, para asegurar la competencia técnica, tiene requisitos en personal, instalaciones, métodos de calibración. Métodos de calibración significa que uno que tiene distintos métodos y que los métodos se aseguran que funcionan para lo que el cliente necesita y que son válidos. Equipos, trazabilidad, manipulación de los equipos a calibrar, aseguramiento de calidad, medidas a tomar para asegurar los resultados y certificados de calibración.
Si un laboratorio cumple con estos requisitos, se puede afirmar que el laboratorio es técnicamente competente para realizar calibraciones en la magnitud de donde se cumplan estos requisitos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando viene un auditor va a ver la capacitación de la persona, las instalaciones, los métodos de calibración, los equipos y trazabilidad de, supongamos que ese auditor es de presión, va a ver, por ejemplo, entre 0 y 100 bar, va a ver que ese laboratorio sea competente en todas estas cosas, que cumpla con todo esto. Ahora, si el laboratorio después de eso compra otro patrón y ese patrón llega hasta 500 bar, no quiere decir que ese laboratorio sea competente entre 100 y 500 bar. O sea, cuando hay competencia técnica, la competencia técnica es acreditada por un organismo en un cierto margen. Bueno, voy a explicar un poquito más de métodos, porque es justamente métodos es el punto de la norma donde se acumulan la mayor cantidad de no conformidades en cada auditoría de acreditación. Bueno, los métodos tienen que estar documentados y seleccionados para que sean adecuados y deben ser validados. Esto es especialmente importante, la validación de método en ensayo. En calibración, como es la validación, es más bien la calibración contra patrones, pero en ensayo no siempre esto funciona. Por ejemplo, en un ensayo hay tantas cosas y que el método se termina validando de otra forma, no por calibraciones, porque aunque uno calibre cada uno de los equipos, después al juntar los equipos no saben cómo eso hace a la incertidumbre total. Entonces hace falta validar de otra forma. Para validar, las formas de validar es comparación con resultados obtenidos con otros métodos. Esto en ensayo se puede llegar a hacer, en calibraciones podría llegar a pasar, pero es más raro. Las comparaciones interlaboratorios o ensayos de aptitud, esto es común en los laboratorios de tener interlaboratorios o ensayos de aptitud. Es más fácil para los laboratorios de ensayos muchas veces, porque hay muchas veces que se organizan interlaboratorios a nivel internacionales y van llegando muestras. En los laboratorios de calibración, para hacer un interlaboratorio tiene que ir rotando un equipo físico de un laboratorio a otro y eso lo hace más complicado. Y la evaluación sistemática de los factores que influyen en el resultado, ¿está bien? Esto que quiere decir determinar cuáles son las fuentes de incertidumbre y después calcular las fuentes de incertidumbre de forma usando principios teóricos y experiencia práctica. Esto en la parte del cálculo de incertidumbre termina siendo más fácil para los laboratorios de calibración o ensayo físico que para los laboratorios de ensayo químico, donde se usan otros métodos que no voy a explicar ahora. Bueno, trazabilidad. Trazabilidad al INTI. Cuando se habla trazabilidad al INTI, en realidad eso no es realmente así. En realidad uno no tiene trazabilidad al INTI, sino que uno tiene trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades, donde el INTI es el que realiza en general las mediciones que hacen la trazabilidad, como es en Argentina. O sea, realiza, por ejemplo, puntos fijos y al realizar los puntos fijos otorga trazabilidad a laboratorios de calibración en Argentina. Pero la trazabilidad no es exactamente al INTI, es al sistema de unidades, al Sistema Internacional de Unidades. ¿Está bien? No estamos teniendo trazabilidad al edificio del INTI,
sino a los patrones que el INTI realiza en su laboratorio. ¿Se puede tener trazabilidad distinta al INTI? Sí. De hecho, por ejemplo, el INTI nos acreditó a nosotros, nos supervisó a nosotros en temperatura, teniendo trazabilidad al Inmetro, que es el de Brasil. Y ahora, por ejemplo, nosotros durante este año, vamos a aplicar con trazabilidad en presión, por ejemplo, tenemos trazabilidad al National Physical Laboratory y al NIST, y el INTI lo acepta tranquilamente. No hay problema con eso mientras que el laboratorio que calibra sea reconocido, no hay ningún problema con no tener trazabilidad al INTI. Acá quedó un poco corrida la presentación, el título. Bueno, el Sistema Internacional de Unidades. La trazabilidad es al Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades está basado en las 7 unidades, en las 7 magnitudes básicas: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura. En temperatura es el Kelvin, y grados centígrados no existe. Lo que se ve en general como el grado y la C es grados Celsius. Cantidad de sustancia, que es el mol, intensidad luminosa, la candela. Estas son las 7 magnitudes básicas. Después hay magnitudes derivadas. Por ejemplo, en presión está el pascal, que se arma teniendo kilogramo, segundo y metro. ¿Está bien? Y así hay distintas formas de usar estas magnitudes para conseguir otro tipo de unidades, que son las magnitudes derivadas. Si se fijan, para los que trabajan en cosas químicas, en química existe solamente como unidad el mol. Por eso, toda la trazabilidad química viene al mol, y por eso es bastante más complicado, porque realmente no hay trazabilidad para el dicromato directamente, sino que lo que se hace es se obtiene un valor de referencia para el dicromato, ¿está bien? No hay trazabilidad para cada uno de los compuestos que se determinan en química. Bueno, en el Sistema Internacional de Unidades, el metro es la distancia que viaja la luz en vacío en un tiempo definido. El kilogramo es la masa del prototipo del BIPM. Esto va a cambiar, está cambiando ahora. A partir de ahora se va a empezar a usar otra definición. El segundo es la duración de un número de periodos. O sea, si se fijan, la mayoría de estos lo que hace es usar constantes físicas, no algún tipo de aparato, salvo en kilogramos y en Kelvin, que las dos se están en proceso de cambio en los próximos. El kilogramo, por lo que tengo entendido, va a ser este año, y el Kelvin está en proceso también de cambio. Bueno, lo que se ve acá es que las unidades se interrelacionan para formar las unidades derivadas. Esto todo después nosotros vamos a estar subiendo las diapositivas a la página web de Acrimet. Después, si ustedes quieren, lo pueden leer con más tranquilidad. No creo que tenga mucho sentido mirarlo ahora entre todos. Estos son solamente definiciones. Bueno, acreditación ISO IEC 17025. Cuando estamos hablando, primero una pequeña comparación entre la 17025 y la ISO 9000. La 17025 evalúa el sistema de calidad y la capacidad técnica de los laboratorios de calibración y ensayo. La ISO 9000 evalúa sistema de calidad. En la 17025, el que nos
acredita es un organismo de acreditación. Una empresa, en la ISO 9000, una empresa privada certifica. Esta empresa debería estar acreditada. O sea, cuando nosotros los laboratorios de calibración están a la misma altura que las empresas de certificación. Una empresa de certificación certifica a otra empresa, el sistema de calidad de una empresa. Un laboratorio de calibración certifica un equipo. Las dos tendrían que tener tendrían que estar acreditadas por un laboratorio por un organismo de acreditación. Y en una auditoría 17025 hay auditores de calidad y expertos técnicos. En una auditoría ISO 9000 hay solamente auditores de calidad, no hay expertos técnicos. Entonces, cuando se eligen laboratorios de calibración, lo que se debería elegir es laboratorios de calibración con 17025 acreditada o supervisada. En los laboratorios de calibración que tienen ISO 9000, lo que nos dice es que tienen un sistema de calidad andando, lo cual no quiere decir que los resultados de calibración, que es realmente lo importante que nosotros queremos ver, sean válidos. ¿Está bien? La 17025 comprueba la validez de los resultados de calibración y es aplicable a cualquier tamaño de organización. Un laboratorio 17025 puede ser un laboratorio unipersonal bajo ciertas condiciones. Las ciertas condiciones es que subcontrate las auditorías internas, tiene que subcontratar y a lo mejor tener a alguien que le dé una mano ahora con la nueva reglamentación con algunas quejas. Acreditación. La acreditación es una auditoría de tercera parte donde un organismo de acreditación comprueba de que ese laboratorio tiene el sistema de calidad y tiene los conocimientos técnicos para emitir resultados válidos. En Argentina, el organismo de acreditación es el OAA y en Argentina hay un sistema mixto. Muchos laboratorios de calibración, por distintas razones que no vienen al caso ahora, usan al INTI para que lo supervise. Entonces, en Argentina tenemos un sistema mixto que es el INTI-SAC y el OA. En Uruguay, por ejemplo, está el organismo uruguayo de acreditación que hace lo mismo que el OA. En Uruguay, por ejemplo, el organismo uruguayo de acreditación para los laboratorios de calibración le solicita al LATU los expertos técnicos y auditan con los expertos técnicos del LATU. Bueno, un laboratorio es acreditado para mediciones con una incertidumbre según un alcance de acreditación. Fuera de este alcance no se ha comprobado competencia técnica. Después, ahora las próximas diapositivas vamos a ver alcances de acreditación. Una cuestión con esto es, cuando, por ejemplo, uno podría tener un laboratorio de calibración que ha acreditado en 20 grados Celsius, temperatura 20 grados Celsius con un grado de incertidumbre. Hay dos cosas con esto. La primera es que esto es muy fácil de acreditar porque prácticamente cualquiera puede medir 20 grados Celsius con un grado de incertidumbre. Si tiene un equipo más o menos, cualquier equipo más o menos permite medir eso. Eso no sería problemático de hacer y sería muy fácil. Ahora, cuando este laboratorio vaya a medir 22 grados, ya eso está fuera del alcance.
21 grados está fuera del alcance, 20,5 estaría fuera del alcance. Entonces, lo que termina pasando en este caso es que el alcance es tan chiquito que realmente no termina sirviendo. El otro tema sería, entonces, los alcances son, restringen lo que está acreditado y sirven para decir dónde se comprobó competencia técnica. O sea que si un alcance dice que el laboratorio mide entre 20 y 25 y el laboratorio mide 25,5, ya está fuera del alcance y no se sabe si es competente técnicamente. El otro tema es que se acredita un lugar. Si se evalúa el laboratorio, si nosotros tenemos un laboratorio en Buenos Aires y somos SAC acá, si nosotros ponemos una filial en Pergamino, ya esa filial no necesariamente está acreditada. Ahora, algo que siempre me pregunta, ¿qué pasa con los trabajos en campo? Bueno, los trabajos en campo es distinto. ¿Por qué? Porque uno tiene un alcance en campo y lo que significa es que la gente de Buenos Aires, en este caso, iría hasta Pergamino y haría trabajos en Pergamino, pero iría la gente de Buenos Aires con los equipos de Buenos Aires, con los procedimientos de Buenos Aires. Si uno hace un laboratorio en Pergamino, los procedimientos pueden ser lo mismo, pero la gente va a ser distinta y los patrones pueden ser distintos. O en el caso de que sean los mismos, hay que tener en cuenta el transporte. Entonces, y que cuando los patrones, especialmente los de laboratorio, están en campo, no están acá. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Entonces, son cosas a tener en cuenta y que se acredita distintos lugares, termina siendo distinto. Esto viene al caso porque he visto laboratorios en Argentina diciendo que usan la acreditación de otros laboratorios que están en otro país, lo cual es realmente ridículo. ¿Por qué? Porque la gente seguramente es la misma, el idioma es distinto, perdón, seguramente es distinto, el idioma es distinto también, entonces no hay forma de que usen lo mismo en los dos países, los patrones son distintos, entonces tendrían que realizar otra auditoría para poder demostrar que hay competencia técnica. Este es el caso del que estaba hablando. Este laboratorio dice que está acreditado como es en Brasil y que tiene validez en la República Argentina. Si se fijan, no dice que está acreditado acá en Brasil, pero si se busca esa acreditación 149, que está acá, esto dice que el laboratorio está ubicado en acá, en Santo André, San Pablo. Esto es un laboratorio que fue acreditado, que está acreditado en Brasil y que dice que esta acreditación sirve en Argentina. En Argentina no ha sido evaluado, porque si no figuraría acá que es en Argentina evaluado, entonces esto es falso. Si el laboratorio manda gente desde Brasil con los patrones de Brasil para hacer mediciones en Argentina, es totalmente válido. Pero tendría que mandar los patrones desde Brasil, la gente desde Brasil y hacer el certificado en Brasil. Lo cual es bastante más complicado que lo que están haciendo ellos, que es prestarle la acreditación a una, de la casa matriz, prestarle la acreditación a una sucursal. Bueno, esto es el alcance de acreditación. Los alcances de acreditación definen, lo que muestran es qué es lo que el laboratorio puede hacer con una competencia técnica demostrada. En este caso, el alcance vamos a ver varios, vamos a ver de distintas magnitudes y de distintos lugares. En este caso, este alcance de acreditación es del INTISAC. Este alcance de acreditación lo que muestra es, bueno, primero el laboratorio, que ese es el nuestro, después dice que el área es temperatura, y acá muestra qué es el servicio que están dando.
En este caso es la calibración de termómetros de lectura directa y data loggers, RTD, PT100, termistores o termopares con su indicador. ¿Está bien? Acá lo que deja, o sea que, por ejemplo, si en lugar de ser equipos de lectura directa, acá hay una PT100 sola, ya no se puede hacer dentro del alcance. O, por ejemplo, si esto es un termómetro de mercurio, ya no se puede hacer dentro del alcance. ¿Por qué? Porque los termómetros de mercurio vienen especificados con otro alcance. Y según esta parte de acá, ¿no? Esto puede después continuar y tener otras, según lo que estamos viendo, esto podría continuar y tener, y ser más largo y tener otro tipo de magnitudes. Acá podría haber infinidad de magnitudes. Donde yo trabajaba antes en Canadá, nosotros teníamos 16 páginas de alcance. Entonces, uno puede tener infinidad de páginas de alcance y definir qué es lo que se hace en cada caso. Después, el campo de medida, por ejemplo, acá se está diciendo que se va a calibrar entre menos 78 y menos 76 con una incertidumbre de 0,15 y en 0 con una incertidumbre de 0,006. Y acá, por ejemplo, está entre 0 y 60 con una incertidumbre de 0,042. ¿Está bien? Y después están los procedimientos. Los procedimientos marcan también un poco como para tener idea de que esto a ustedes realmente no les sirve cuando van a ver si un proveedor puede hacer un servicio. La idea de mirar los alcances de acreditación es que cuando ustedes mandan a calibrar un equipo a algún lado y quieren saber si ese laboratorio es competente técnicamente, entran y miran el alcance de acreditación para ver si ese laboratorio está acreditado o supervisado en alguna magnitud y si cubre ese rango. Nosotros como laboratorios de calibración, lo que hacemos es siempre mirar, a ver, si primero el alcance del laboratorio donde estamos mandando nos sirve para lo que queremos y si si está todas las mediciones dentro del alcance y si la incertidumbre nos sirve. Entonces, es algo muy crítico, especialmente para los laboratorios de calibración y también ahora es crítico para todo lo que sea droguerías y distribuidoras, porque ustedes tienen que ahora enviar los equipos a laboratorios, Sintisac o a... Bueno, ahora no, a partir de septiembre, pero ya eso lo tendrían que empezar a implementar para tener los equipos calibrados de la forma que está pidiendo ANMAT. Bueno, alcance de acreditación. Esto es un alcance OA. Si se fijan, la diferencia es que acá usan un logo más, que es el del ILAC. El logo del ILAC significa de que estas mediciones son reconocidas tanto en Argentina como en el resto del mundo. Las mediciones del INTISAC son válidas y reconocidas dentro de Argentina. Bueno, entonces, el alcance de acreditación es más o menos parecido. Este es un alcance de calibración de balanzas. Estos son balanzas electrónicas. Si esto fueran balanzas de agujas, ya no sería lo mismo, ya no estaría dentro del alcance. Y acá vemos los distintos rangos. Esto va de 1 a 5 gramos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá habla de la mínima capacidad de calibración. Bueno, alguien estaba preguntando por qué mínima incertidumbre. A lo que se refieren es, vamos acá que es un poco más fácil. Por ejemplo, esto es en 0 grados, ¿no? De 0 a 60. Nosotros de 0 a 60 tenemos una incertidumbre de 0.042. ¿Está bien? Esa es la mínima incertidumbre de medición. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo mejor que nosotros podríamos medir. Ahora, ¿qué pasa si a nosotros nos mandan un equipo que tiene resolución 1 grado? Si tiene resolución de 1 grado, nosotros ya no podemos dar incertidumbre de 0.042
a pesar de que usemos el mismo procedimiento, los mismos patrones y todo. Lo que vamos a terminar dando es incertidumbres cercanas a un grado. Entonces, eso es lo que hace que cambie la incertidumbre y por eso se habla de mínima incertidumbre de medición. ¿Por qué? Porque distintos factores que tienen que ver con el equipo que se está calibrando hacen que la incertidumbre sea mayor. Por ejemplo, en humedad, si nosotros calibramos un equipo, determinamos histéresis y la histéresis nos da 2%, ya eso hace que nos suba la incertidumbre de medición. O si, como es, ponemos, no sé, en presión también, histéresis o la repetibilidad en presión, si la repetibilidad hace que el equipo tenga una repetibilidad de, no sé, de un PSI, ya no le voy a poner incertidumbres de 0,1 PSI, ya voy a poner incertidumbres más grandes. ¿Por qué? Porque cómo mide el equipo afecta la incertidumbre y eso hace que no siempre podamos dar la mínima incertidumbre de medición. Bueno, espero que haya quedado claro. Bueno, acá en este también lo que marca, también lo que se marca acá es si es en sede o en campo. En los del INTISAC se lo pone como una nota, si es en campo o es en el laboratorio. Y después también lo mismo, la norma o el procedimiento y desde cuándo hasta cuándo. Esto en realidad en el INTI se soluciona, si está en la página web del INTI, sigue vigente. Y en lo del OA también deberían hacer lo mismo, no sé para qué pusieron esto que complica, porque por ejemplo en AC de España no ponen esto, en el SC Class de Canadá tampoco tiene esto, pero bueno, acá lo ponen y a veces se hace unos despelotes que terminan siendo un montón de páginas viendo el mismo alcance. ¿Por qué? Porque la fecha cambió. Bueno, después otro ejemplo en AC de España de presión. Por ejemplo, acá tenemos presión neumática, presión hidráulica, se puede tener distintos valores. Esto, por ejemplo, es balanzas de presión, es la calibración de balanzas de presión. Y acá lo que tenemos es que esto es para la calibración de manómetros, transductores, como es, y distintos equipos, ¿está bien? Este tipo de presión, yo me imagino que esto no es en sitio, acá está marcado como en sitio, pero esto por el tipo de incertidumbre, esto debería ser en el laboratorio. Y nada, estos son los valores que está dando de incertidumbre. Esto es la mejor capacidad de medición. Bueno, y acá tiene los datos del laboratorio, el número de acreditación y otra información adicional. ¿Está bien? El ENAC es el organismo de acreditación, es el OA de España. Y acá voy a poner un ejemplo de un ensayo, de un alcance de ensayo del organismo uruguayo de acreditación. Esto es un ensayo de alcohol etílico potable de origen agrícola. ¿Está bien? El ensayo, esto es el producto a ensayar. Si se fijan, ya acá es distinto. En calibraciones, acá estaríamos hablando de algo más genérico, y acá en ensayo es bien acotado, y el ensayo sería la determinación de acetato de etilio, y acá está el rango, y lo que tienen es una norma. En general, en los alcances de ensayo no se hace referencia a una incertidumbre. Si bien la incertidumbre en ensayo tiene que ser determinada, no necesariamente se hace, se marca cuánto es la incertidumbre. Bueno, uso del logo. El logo de un organismo acreditador se usa solo en ciertas circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que tener la mayoría de las mediciones
están dentro del rango especificado en el alcance, y las que no están tienen que estar claramente identificadas. Por ejemplo, nosotros podemos medir entre menos 25 y 150 grados en el laboratorio. Si tomamos mediciones a 155 grados, tenemos que marcar esa medición fuera del alcance y solo lo podemos hacer así si tenemos, por ejemplo, si calibramos en 20, 50, 100, 125 y 155. Entonces, como tenemos la mayoría está dentro del alcance, decimos que todas las de dentro del alcance están supervisadas por el INTISAC, y la que no está supervisada decimos que está fuera del alcance INTISAC. También, además de estar dentro del alcance, tienen que tener incertidumbres iguales o mayores a las especificadas. Por ejemplo, si nosotros ahora ponemos en funcionamiento un baño que tiene, no sé, incertidumbre 0.005 y un sensor de temperatura que tiene incertidumbre 0.001, no podemos igual dar incertidumbres menores a la que tenemos dentro del alcance, no lo podemos hacer. Entonces, si lo queremos hacer, no podemos usar el logo INTISAC. Y también se puede usar información comercial donde se informen mediciones dentro del alcance y se definan claramente cuáles están afuera. Por ejemplo, una de las cosas que hace el INTI es revisar la página web de los laboratorios de calibración y ver si les parece que hay algo que no queda claro, que está dentro o fuera del alcance, ellos lo marcan y lo especifican. ¿Está bien? Y uno tiene que cambiar la página. Eso nos pasó en la última auditoría. Había algo que al auditor le pareció que, si bien estaba marcado, le pareció que podía dar lugar a confusión y que lo dejáramos más claramente. Y se marcó más claramente y ahora quedó con mejor, quedó marcado como el auditor quería. Pero ellos revisan también que no solamente las mediciones, sino que también revisan la información confidencial para evitar que haya problemas con el uso del logo. Y la otra cuestión es, si un laboratorio no está acreditado, no debería poder usar el logo INTISAC y OA. Hay páginas web que usan los logos INTISAC y OA porque ellos mandan a calibrar a laboratorios INTISAC y OA, pero eso está mal. Eso es un mal uso del logo. Y si el OA y el INTI quisieran y pudieran, tendrían que intimar a esos laboratorios. De hecho, no lo hacen, pero deberían hacerlo. Bueno, plan de calibraciones. El plan de calibraciones es una documentación para la organización y planificación de las calibraciones de todos los equipos de calibración, de todos los equipos de medición que influyan en la calidad de los productos o servicios. El plan debe contener toda la información para poder asegurar el cumplimiento metrológico. Esto es, el plan de calibración no tiene por qué ser una tabla. Esto es un documento que lo que nos ayuda es a organizar y saber qué es lo que tenemos que pedir a un proveedor de calibraciones, y que nos ayuda a tener las fechas de vencimiento a mano. ¿Está bien? Puede ser un Excel, puede ser un software, puede ser un Word, puede ser un papelito de almacenero, mientras que sea de una forma sistemática y nos permita a nosotros trabajar y tener los patrones calibrados, va a funcionar. Ahora, si nosotros lo tenemos en un papel, lo más probable es que no funcione, pero puede ser cualquier cosa que nos ayude a documentar y tener documentado cómo vamos a calibrar los patrones. Los factores a tener en cuenta son la trazabilidad metrológica, la frecuencia de calibración, la selección de puntos de calibración, la tolerancia de los equipos de medición, la incertidumbre de calibración, el proveedor de calibración.
Ok. Frecuencia de calibración. Bueno, trazabilidad metrológica ya lo vimos antes. Entonces, ahora vamos a empezar por frecuencia de calibración. La frecuencia de calibración puede estar dada por la recomendación del fabricante. Los fabricantes en general realizan exhaustivos ensayos sobre sus equipos y tienen idea de la estabilidad de los componentes y por lo tanto de los equipos. Esto es verdad, cuanto mejor es el equipo, más información hay. Por ejemplo, los mejores sensores de temperatura, que se llaman SPRT, Standard Platinum Resistant Thermometer, vienen especificados no para que los calibres cada una cierta cantidad de años, sino que vienen especificados como, algo así como, que la deriva, ¿se acuerdan? La deriva es cuánto me cambia de un año al otro, del equipo es un milikelvin, o sea, una milésima de grado Celsius, cada 400 horas a 660 grados, por ejemplo, o a 420 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que, según lo que dice el fabricante, si uno usa el equipo bien y lo lleva hasta 420 grados Celsius durante 100 horas, por ejemplo, el equipo va a cambiar 1 milikelvin o menos, o sea, una milésima de Celsius o menos. ¿Está bien? Esa es una forma de especificar. Eso es una frecuencia de calibración y a la vez la tolerancia. Hay otros equipos que, por ejemplo, dicen que las especificaciones son válidas para un año. Entonces, ahí tiene uno una recomendación de fabricante. Hay equipos que dicen especificaciones, por ejemplo, Transmile. Transmile pone especificaciones a un año y especificaciones a 2 años. Entonces, según eso, uno tiene una recomendación a un año y una recomendación a 2 años. Y eso se basa en los estudios que ellos hicieron, cómo el equipo se comporta de un año al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso los fabricantes tienen que hacer estudios. Los equipos más de uso industrial pueden no llegar a tener todos esos estudios y los equipos de uso casero en general no tienen. Por ejemplo, si uno compra una balanza que es comercial a nivel de la verdulería, lo más probable es que no venga con ese tipo de estudios. Y si uno compra una balanza o un termómetro de los que se usan para medir la temperatura ambiental dentro de un departamento, no tienen todo eso y lo que uno termina haciendo es asumiendo que se calibran cada año, pero es no es basado en algo, una recomendación del fabricante. Bueno, después la severidad y el rango de uso esperado. Cuando los equipos son usados cerca del fondo de escala, se sufre un desgaste mayor que cuando son usados en esos valores. Entonces, cuando se usan cerca del fondo de escala, es posible que haya que calibrar con mayor frecuencia. Bueno, la influencia del ambiente. Ambientes agresivos químicamente o por ejemplo, en algunos casos, ambientes de muchas vibraciones degradan componentes en los equipos de medición. Entonces, esos equipos, la frecuencia de calibración puede llegar a ser mayor. ¿Está bien? Hace falta calibrarlo más frecuentemente. Y la otra cosa es que también puede tener que ver la tolerancia requerida. Por ejemplo, si se fijan este equipo acá, este equipo tiene 4 dígitos. Este equipo es realmente muy bueno. Entonces, si yo este equipo lo quisiera usar con una tolerancia de 1 grado, porque, no sé, lo tenía, pero yo todo lo que tengo que medir temperatura es en un baño líquido, que estoy midiendo
20 más menos 1 grado. Entonces, bueno, yo lo podría calibrar con ciclos mayores. ¿Por qué? Porque realmente este es un equipo que tiene una muy buena resolución, tiene una muy buena incertidumbre, yo lo puedo calibrar medianamente bien y podría tener que la frecuencia, en lugar de ser cada año, sea cada 2 o más, ¿está bien? Dependiendo de la tolerancia. Bueno, después la frecuencia puede estar definida por autoridad regulatoria o cliente. En muchos sectores, las autoridades regulatorias o los clientes exigen una frecuencia de calibración. Por ejemplo, en la autoridad atómica, en ciertos países, se exige que la frecuencia de calibración sea cada 6 meses. ANMAT, para las droguerías y distribuidoras, está exigiendo entre comillas, una frecuencia de calibración de 1 año. ¿Esto qué quiere decir? No lo exigen 100%, pero si no es 1 año, obligan a la droguería a demostrar con un análisis de por qué se hizo una frecuencia mayor. O sea que posiblemente acepten algo mayor si lo puede la droguería demostrar, pero no van a terminar aceptando frecuencias de 5 años. ¿Por qué? Porque es un riesgo muy alto. O sea, lo que ellos están diciendo es que los productos pasan y si uno tiene en una heladera un producto, y los termómetros se están midiendo mal y uno pensó que los productos estaban conservados entre 2 y 8 y en realidad estaban a 12 grados, y después uno lo descubre 5 años más tarde, ya no hay forma de volver para atrás con todos los medicamentos que se tomaron y que no sirvieron en ese tiempo. Entonces, en base a eso, se tienen que tomar medidas y nada, o sea, y tiene que estar el tiempo lo más corto posible. Después también la criticidad del equipo y fuera de tolerancia. Cuanto mayor es la criticidad, es posible que haya que calibrar de forma más frecuentemente. En este caso, por ejemplo, es como yo les explicaba antes, nosotros tenemos equipos que los calibramos cada 6 meses y lo verificamos cada 2. ¿Por qué? Porque los equipos esos nosotros definimos que son críticos son críticos no tanto por el tipo de incertidumbre, porque son equipos que tienen incertidumbre más amplia que nuestros patrones, los que usamos más para calibrar patrones, sino más bien por el hecho de que la cantidad de equipos que nosotros estamos calibrando y hacia dónde va. En el caso de esos equipos se usan para calibrar muchas mediciones de cámaras de hesladeras, cámaras climáticas. Entonces, al ser tan críticos y al calibrar tanta cantidad, nosotros los calibramos cada 6 meses en lugar de cada 1 año. Una pregunta de las pesas. Las pesas, me estaban preguntando si las pesas se deben calibrar cada 1 año. Las pesas se pueden calibrar cada 2. Si se usan de forma adecuada, las pesas se podrían calibrar tranquilamente cada 2 años. A ver, acá hay una pregunta que me estaban haciendo, si existe una tabla para ponderar Andrés, si me podés pasar las preguntas, por favor, así las veo por afuera, porque esta no la llegué a leer. Bueno, la idea es, como es las pesas se pueden calibrar cada 2 años, se podrían calibrar cada más. Todo depende todo depende de la criticidad que uno tenga y de qué tipo de pesas se esté usando y cómo uno las trate. Si uno tiene pesas, por ejemplo, y sabe que la persona que las está llevando a campo
es un técnico que tiene capacitación, pero no tiene mucha capacitación y posiblemente tenga que ir a un año. Si uno tiene pesas y las está usando un operario, y posiblemente las tenga que tener cada un año. Un operario con poca, todo lo que está haciendo es una verificación y tiene poco conocimiento, como es, no hay problema. Entonces, depende un poco las pesas, depende de eso. A ver, y pregunta Roberto, pregunta que existe una tabla de ponderación de factores para determinar una frecuencia mínima de calibración y por otro lado establecer una revisión de frecuencia. En la empresa las frecuencias de 24 meses y nunca reclamaron en las auditorías de ANMAT y FDA. Eso depende qué tipo de empresa sea. ANMAT, la parte de droguerías y distribuidoras va a reclamar, y si vos llegás a tener un problema, tenés 24 meses de producto que salió al mercado. O sea, si vos tenés un sensor de temperatura que se te fue y no tenés verificaciones intermedias o no tenés nada, tenés 24 meses de producto en el mercado que pueden estar mal. Es cuestión de riesgo, o sea, por eso la mayoría de las empresas ponen un año, porque da un ciclo. Es cuestión de análisis de riesgo. Pero en general las tablas, yo he visto algunas de esas tablas. Las tablas esas son medianamente, las que yo he visto es prácticamente como hacer un análisis de riesgo. El problema con esas cosas es que es muy complicado de poder determinar cuál es el impacto de algo. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos en una compresora que uno está calibrando un manómetro en una compresora y da mal, uno ya lo va a ver, digamos, en el test de disolución, entonces el impacto puede ser mínimo. Ahora, si uno tiene en una heladera y el sensor está mal, uno posiblemente ya no lo vea, porque eso es en la heladera, suponete en una cámara, ¿no? Donde ya de ahí sale a las droguerías o a las distribuidoras. Ahí es posible que uno no lo vea y que ahí haya un tema de que el producto pueda salir mal a mercado. O en algunos otros tipos de, no sé, un pHímetro en línea donde hay un montón de variables, hay variables de temperatura, de presión y, no sé, por ejemplo, una fermentación, ¿no? Y el pHímetro en línea empieza a fallar. Uno tiene tantas variables que uno puede pasarse meses buscando por qué el proceso no está andando de forma correcta. Ojo, yo no estoy hablando de que las calibraciones o las mediciones tienen que hacerse en forma externa, con un certificado. En ese caso, por ejemplo, del pHímetro, todo lo que se puede hacer es hacer una calibración interna y determinar, o sea, no siempre las calibraciones o las mediciones externas tienen que ser la solución. Muchas empresas, la solución puede ser tener su propio laboratorio de calibración interno. ¿Está bien? Bueno, siguiendo con esto, entonces, la criticidad del equipo, definida por la autoridad regulatoria, y la criticidad del equipo y fuera de tolerancia. Ejemplos de frecuencia, frecuencias de 3 a 6 meses, bueno, por ejemplo, equipos con un uso muy estricto donde se considera que el riesgo de un trabajo no conforme es muy alto. Por ejemplo, esto podría ser en una central atómica. En la central atómica, si hay un tema de un problemita que con las calibraciones empiezan a tener problemas de medición, o sea, si hay un tema de que las calibraciones en el reactor están mal y el reactor entra en sobrecalentamiento y uno no se da cuenta y no manda señales de alarma, es un problema. La otra es en los equipos que se usan en aviones. Si los torquímetros que se usan en aviones están midiendo mal y uno ajusta todas las tuercas del avión mal, es otro problema. A pesar de que ahí en general la mayoría de las empresas de aviones
usan también otro tipo de aseguramiento, pero igual por eso se usan frecuencias más cortas en ese tipo de industria. Frecuencias de 1 año es la más común y la más aceptada por los auditores. Frecuencias de 2 años pueden funcionar para equipos sin componentes electrónicos que sufren los equipos electrónicos en general sufren envejecimiento y pérdida de estabilidad. Muchos equipos electrónicos se deberían calibrar posiblemente cada 1 año, algunos se pueden calibrar cada 2, depende del uso, depende de un montón de cosas. Y frecuencias de 5 años, hasta donde yo sé, esto se usa para algunos equipos primarios. Nosotros lo usamos para balanzas de pesos muertos que vienen recomendadas como calibrar cada 5 años. O sea, la balanza de pesos muertos, por ejemplo, dice que la deriva es menor a 50 partes por millón cada 5 años. Y de hecho, por ejemplo, una de las balanzas de pesos muertos que tenía esa especificación, la mandamos a calibrar y en 5 años cambió 15 partes por millón. O sea, cambió mucho menos de lo que el fabricante había puesto. Bueno, también se puede hacer con celdas de punto fijo de temperatura o cosas que uno sabe que no van a cambiar. Con pesas, por ejemplo, podría llegar a andar en 2 años, ¿está bien? Pero, por ejemplo, manómetros analógicos, yo los pondría si se usan para, por ejemplo, manómetros analógicos que se usan para calibrar equipos, o especialmente los de bajo valor, yo los pondría en frecuencia de 3 a 6 meses, o como mucho a 1 año. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio que tienen, especialmente los que están por debajo de los 2 bar, es terrible. Cada vez que sufren un cambio de presión, terminan teniendo cambio de cero, entonces si uno no los calibra, termina teniendo muchísimos problemas en el proceso. Si ese manómetro realmente no influye en el proceso, también se podría no calibrar, pero ese manómetro se va a terminar corriéndole el cero, si es de bajo valor. Bueno, en temperatura, RTD y termistores, como se puede usar frecuencia anual si la tolerancia está bien seleccionada y se usa en ambientes razonablemente no agresivos. Termopares, depende del uso, la frecuencia debería ser menor a 1 año. Los termopares, cada vez que se van usando, se van doblando, muchas veces si se usan bastante es posible que sea necesario usarlos con frecuencias menores a 1 año. Los dataloggers de autoclaves, en nuestra experiencia, estos equipos tienen tolerancias bajas y esta electrónica está sometida a muchísimo estrés porque se lleva toda la electrónica hasta 120 grados. Entonces, ahí es posible que cada 6 meses sea recomendable calibrar. Salvo que se estén usando, por ejemplo, hay gente que a lo mejor los usa 3 veces por año para validar sus procesos. Entonces, ahí está bien. Los usan en 3 autoclaves distintos durante 1 mes. Y nada, o sea, ahí es prácticamente hacerlo como es hacerlo en ese momento y usarlo en los 3 autoclaves y si después no se usa durante el resto del año, y sí, lo que están haciendo es calibrándolo antes del uso. Alguien preguntaba si todos los criterios que estoy dando son para la ISO 9000 o también influyen en la ISO 14000. Esto no es para una norma en particular, esto es para medir bien. La 17025 y toda la parte metrológica en lo que se basa es en medir de forma adecuada, ¿está bien? No es específico para la ISO 9000, para la ISO 14000. Esto puede servir para la ISO 9000, para la ISO
17025 para la 14000, para la olla, para la 17020, cualquier norma que mida, todos estos criterios que estoy dando pueden llegar a servir. Bueno, después presión. Manómetros de presión mayor a un bar, en general la frecuencia anual va a estar bien. Manómetros diferenciales, especialmente dependiendo cómo sean los de aguja, puede llegar a necesitar frecuencia semestral. Los manómetros de presión menor a un bar, que no son los diferenciales que se usan en la industria farmacéutica, pero los que tienen... a ver, Andrés, si me podés pasar lo que van diciendo, por favor, porque algunos me los pierdo. Como es los que se usan también en industria en general, de menores a un bar o de un bar, tienen problemas con el cero. Entonces, esos tendrían que también, por lo menos, no digo calibrarlos, o sea, se pueden calibrar cada 6 meses, mejor. Pero la otra opción es agarrar y sacar todo, purgar el proceso, dejarlo en cero todo el manómetro y ver si el manómetro, el cero del manómetro corresponde con donde debería estar. ¿Está bien? Porque hay casos donde se corre la aguja. ¿Está bien? Y si se corre la aguja, mide mal en toda la escala. Bueno, la selección de puntos de calibración. En general, los puntos de calibración, si se calibran un solo punto, solo sirve si todo lo que interesa es no pasar de un cierto valor. Esto es el caso de presostatos o termostatos. O, por ejemplo, acá preguntan, para la industria alimenticia, los pinchacarnes, ¿cada cuánto podrían calibrarse? El problema con los pinchacarnes es que, como es, acá me están diciendo que ellos lo verifican cada 2 meses contra un termómetro patrón de mercurio. Bueno, ustedes con los pinchacarnes tienen otro problema. Los pinchacarnes no duran en general más de un año. Entonces, el tema con las calibraciones, o sea, ¿por qué? Por el uso, el tipo de uso que se les da, terminan siendo complicado, muchas veces pinchan carne congelada y duran lo que duran. Entonces, en general, si los van verificando y los calibran cada año, los que sobreviven, andan bien. Igualmente, la selección de la frecuencia de calibración, yo les puedo dar a veces una idea de lo que a mí me parece o lo que puedo decir en algún lado. Pero el tema es que si ustedes me preguntan a mí como proveedor de calibración, yo realmente no les puedo decir, porque si no, yo como proveedor de calibración les diría que manden a calibrar todos los meses, así nosotros tenemos un montón de trabajo. Pero la realidad es que el criterio de la frecuencia de calibración es definido por el cliente o en algunos casos, por un organismo que se los define a ellos. En el caso de los pinchacarnes, si ustedes los están verificando cada 2 meses y calibrando cada un año, está bien. La verificación no es una calibración, ¿está bien? Y el problema con los pinchacarnes es, yo lo que haría con los pinchacarnes es calibrarlos todos al principio, ver que están dando bien y usarlos. Si vos querés evitar la verificación cada 2 meses, lo que podés hacer es calibrarlos todos, mandarlos a calibrar todos el día 1, no verificarlos, sino calibrarlos, y después usarlos. Y verificarlos cada tanto tiempo. Vos ya sabés que los equipos están andando bien y los verificás a lo mejor cada 6 meses. Y igualmente, y si te duran 2 años, los volvés a calibrar o los cambiás, porque
En realidad es muy raro que los pinchacarnes duren muchísimo tiempo, no son equipos que duren terriblemente, no por los equipos, sí por el tipo de uso que tienen. ¿Está bien? Bueno, volviendo a lo que estábamos. Calibración en un punto, en general, como son equipos, por ejemplo, en un freezer, lo que se podría llegar a hacer es, en el freezer, si a mí no me importa el sensor que está controlando, yo lo quiero para saber que, como es que estoy a menos 25 o por debajo de menos 25, lo que puedo hacer es calibrar ese sensor en menos 25. O sea, si el sensor mide menos de menos 25, yo sé que estoy bien. Si mide más de menos 25, yo sé que estoy mal. Ahora, nunca sé qué tan bien o qué tan mal estoy. Pero me podría llegar a servir en esos casos. En el caso de los multímetros, algunos rangos y funciones se calibran en un solo punto, pero se verifica linealidad en otros rangos previamente. O sea, es totalmente distinto el caso de multímetros a otro tipo de equipos. Como es en el caso de... entonces, lo que se hace en esos equipos se verifica linealidad en algunos rangos y se calibra un montón de valores. Después, calibración en 2 puntos. Es útil para rangos chicos donde se quiere estar seguro de que va a estar dentro del rango. Pero no importa saber el valor exacto en el interior del rango. Por ejemplo, en heladeras, nosotros queremos saber que estamos dentro de 2 y 8, pero no nos importa tanto saber la linealidad del equipo. ¿Está bien? No nos importa saber que estamos que estamos en 5,5. Nos importa saber que estamos en esos valores y para eso se usan. Calibración en 3 puntos. Permitiría determinar la linealidad de los instrumentos. A mayor cantidad de puntos, mayor confianza se puede tener mayor confianza en el equipo. Esto se usa para equipos que se usan en un rango muy amplio. Por ejemplo, sensores de temperatura, como es, o equipos de presión, o hay un montón de equipos que se determina en varios puntos para ver que el equipo se comporte de forma lineal. ¿Está bien? Permite determinar histéresis, ver linealidad. Esto es importante en balanzas, manómetros, algunos equipos de humedad relativa y, por ejemplo, en sensores de temperatura. Acá estaba haciendo una pregunta. Pregunta, y además de los sensores de autoclave, ¿como sensores de temperatura, presión y de nivel también es de cada 3 o 6? Puede ser, o sea, lo que pasa es que depende de la criticidad. Autoclaves puede ser crítico de hacer mediciones mucho más seguido. En cambio, en algunos otros depende de la criticidad. Si uno está midiendo nivel de petróleo, y yo lo haría por lo menos una verificación por semana. Si estoy midiendo caudal de gas, y sí, si estoy midiendo, por ejemplo, platino, y obviamente voy a calibrar esa balanza, voy a tener una pesa de verificación y voy a pesar esa balanza una vez por semana o una vez por día. ¿Por qué? Porque el costo de tener la pesa y verificar es nada en comparación a lo que puedo perder económicamente si hay un problema con esa balanza. O sea, no es solo un tema de calidad, también puede ser un tema económico. Bueno, ejemplo de puntos de calibración.
pueden ser en multímetros, se comprueba la linealidad en un rango de tensión continua y se calibra la mayoría de los rangos en uno o dos valores. Esto es la forma en que se trabaja y por el tipo de equipos, como son los equipos, como son los conversores analógicos digitales, no hay problema con hacer eso. En las balanzas es necesario calibrarla entre 5 y 10 puntos y comprobar la histéresis realizando la calibración en subida y en bajada. Manómetros es conveniente calibrar entre 5 y 11 puntos y comprobar histéresis realizando la calibración en subida y en bajada. ¿Está bien? Esto más que nada es para manómetros analógicos. Los manómetros digitales en general no tienen tanta histéresis. Se determina histéresis, pero yo no recuerdo haber visto un manómetro digital que tuviera una histéresis significativa. Termómetros es conveniente calibrar entre 3 y 5 puntos, esto si el rango es amplio. Con rango amplio me refiero a 100 grados. Si estamos teniendo un rango de 5 grados como en heladera, y a lo mejor con hacer 2 o 3 puntos sobra. Termohigrómetros, en humedad es recomendado calibrar en 3 puntos, lo cual nos permite ver si el equipo se está comportando en forma lineal. 90% de los termohigrómetros no son lineales en humedad. Es más, diría que salvo posiblemente hay pocos que son muy lineales y son más bien los patrones, como es, y hay que determinar la histéresis en al menos un punto. Nosotros lo determinamos, no lo damos como histéresis, pero lo incluimos en el cálculo de incertidumbre. Y en temperatura es conveniente calibrar en un mínimo de 3 puntos para tener confianza en la linealidad del instrumento. Ahora, si en un termohigrómetro uno lo está usando en un rango muy chico, como por ejemplo no sé, de 7 a 12 grados y no lo usa, y realmente no es necesario saber el valor exacto, simplemente saber que estamos ahí, no hay problema. Por ejemplo, en los laboratorios, en muchos laboratorios, se usan termohigrómetros para ver en qué temperaturas nos encontramos para hacer correcciones a las mediciones. ¿Está bien? Entonces ahí sí sería importante tener una calibración en más puntos. Bueno, la definición de las tolerancias. Esto en general se va a definir por lo que diga el fabricante, lo que diga una norma, por las especificaciones del proceso. Las definiciones del fabricante, ellos se manejan con intervalo de confianza en las inspecciones e incertidumbre de calibración. ¿Está bien? Esto, ellos, cuando el fabricante define una especificación, el fabricante tiene que haber hecho ensayos como para poder definir una calibración o una especificación. En el caso de, por ejemplo, hay equipos, los equipos de calibración, por ejemplo, vienen marcados como que la especificación es, no sé, 0.05% con una distribución normal del 95%. Entonces, con eso nosotros sabemos que el fabricante hizo ensayos. ¿Está bien? Acá me están preguntando si podría mostrar una planilla de calibración de un manómetro a modo de ejemplo. En realidad lo que voy a mostrarles después no es la planilla, porque la planilla es algo más confidencial. Después mañana podemos ver, creo que tengo alguna balanza, creo, de ejemplo, de certificado. Mañana podemos ver algunos certificados de balanzas y pero el certificado, no directamente no, a lo que me refiero es el certificado y no la planilla. Con eso igual se van a dar una idea de qué es la información que se tiene que dar. Está bien, balanzas y presión podemos hacerlo.
y temperatura. Bueno, después, tolerancia de norma. Muchas normas fijan tolerancia. Por ejemplo, es aplicable a manómetros, RTDs, RTDs son PT100, termómetros y otro tipo de instrumentos genéricos. Especificaciones del proceso. Esto es, para fijar tolerancia, lo mejor que uno puede hacer es seleccionar la tolerancia en base al proceso. ¿Está bien? Entonces, si uno tiene en el proceso una tolerancia de 3 grados, uno fija una tolerancia, acá está puesto de 4, pero en realidad puede ser de 3 también. Si uno tiene una tolerancia de un proceso de 3 grados, uno fija una tolerancia del instrumento de 1 grado. Por ejemplo, en el caso de las heladeras van de 2 a 8, o sea que serían, una heladera tendría que el punto de seteo sería 5 más menos 3. El punto de proceso sería 5, menos 3 da 2 y más 3 da 8, o sea que es 5 más menos 3. Entonces, la tolerancia del equipo que yo uso para medir adentro de la heladera tendría que ser 3 veces mejor que la tolerancia de proceso, entonces tendría que ser de 1 grado. ¿Está bien? Esa es la forma de fijar tolerancia. Ahora, cuando tenemos la tolerancia del proceso de producción de una enzima por medio de la fermentación de una bacteria en un reactor a pH 5 con temperatura de 43 grados y estoy diciendo cualquiera posiblemente, y presión de 1 bar y medio, ya fijar la tolerancia de la presión de 1 bar y medio o la tolerancia del pH es muy complicado porque hay un montón de cosas que interrelacionan. Igual se puede hacer, en general lo que puede pasar con ese tipo de tolerancias, para poder fijar ese tipo de tolerancias, hace falta que la gente de proceso vaya viendo cómo se comporta en los momentos de que por alguna razón le cambió algunos de los parámetros del proceso. Ok, acá están pidiendo que repita cómo se calcula la tolerancia. Pongo el ejemplo de la heladera. La heladera es una heladera, va de 2 a 8. Si es de 2 a 8, también es de 5 más menos 3. ¿Está bien? O sea que el más menos 3 sería la tolerancia. ¿Por qué? 5 menos 3 da 2 y 5 más 3 da 8. O sea, estamos en 5 más menos 3. Entonces, cuando tenemos la tolerancia de la heladera da que tenemos más menos 3. Entonces, si dividimos por 3 la tolerancia de la heladera, me queda que la tolerancia de mi instrumento de medición tendría que ser de 1. ¿Está bien? Entonces, ahí es donde nos da que la mayoría de los equipos usados para medición en heladera tendrían que tener una tolerancia de 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en depósitos, lo que termina pasando es que muchos depósitos van 20 más menos 5, ¿está bien? O sea, van entre 15 y 25. Entonces, en esos depósitos, uno podría tener que la tolerancia es más menos 5, o sea, 20 menos 5 da 15, más 5 da 25. Entonces, al tener más menos 5, yo puedo tener que la tolerancia de mi equipo sea 1,5. ¿Por qué? Porque 5 dividido 3 da aproximadamente 1,5. Bueno, acá preguntan también cómo es eso de tolerancia de norma. Por ejemplo, hay una norma alemana o europea, ahora, no, la IEC 751, ahí me acordé, la IEC 751 define que el error máximo permitido para las PT100 es de tanto, y te dice, si la PT100 es clase A,
tiene tanto, si es clase B tiene tanto, y así para cada error, ¿está bien? Después, los manómetros está también definidos, y según la clase del manómetro, vos tenés la definición que la norma te da, pero es según clase y es muy general. Y eso no te habla y eso no te termina de ayudar en tu proceso, porque vos podés tener un manómetro clase 1 medio y la tolerancia de tu proceso es 1 y en realidad lo que tendrías que hacer es cambiar el manómetro. O podés tener una tolerancia de proceso para tu manómetro de 5% y vos le estás pidiendo que se mantenga en 1,5 cuando en realidad a vos no te cambia. Bueno, acá preguntan, para el caso de termocuplas en blisteras con uso de 12 a 18 horas diarias, ¿cuál sería la frecuencia estimada recomendada de calibración? La realidad es imposible saberlo. La única forma de poder saber cuál es la frecuencia real que tenés que calibrar es agarrar y calibrarlas 2, 3 veces y ver cómo van cambiando. Si los termopares no cambian, vos vas bien. Mientras que no cambien, vas bien. Ahora, si se están acercando si vos las cambiás y todos los años tenés que ajustar, y vos tenés un problema. ¿Por qué? Porque los termopares, en general, tenés que estimar que cuando vos medís con un termopar, y además las blisteras, por lo que yo tengo idea, van entre los 100 y los 140, 150 grados, más o menos, ¿no? Depende de qué se use, pero entonces, en esos casos, como es, lo que se tiene que usar son termopares, sí, pero termopares son termocuplas. Lo que pasa es que termocuplas es el nombre, es la mal traducción del inglés que es thermocouple. Por eso yo hablo de termopares, que es la forma castellana. Cuando hablamos de los termopares, en realidad las tolerancias van a estar alrededor de los 2 grados, 2 grados y pico. Si uno ve que se comportan de forma estable, o sea, uno calibra, por ejemplo, lo que se puede hacer es fijar cada 6 meses. Y si a los 6 meses calibrás las blisteras y está dando bien, y lo volvés a repetir a los 6 meses y vuelve a dar bien, y lo pones cada un año y lo vas siguiendo cada un año y vas viendo que cada año están dando bien. Si vos ves que cada 6 meses tenés que ajustar, y tenés un problema. Si vos ves que al año tenés que ajustar, y a lo mejor lo ponés a los 9 meses y calibrás cada 9 meses. Las frecuencias de calibración no necesariamente tienen que ser 6 meses, 1 año, 3 meses, 2 años. Puede ser año y medio, puede ser 13 meses, puede ser 14 meses, puede ser lo que ustedes definan. ¿Está bien? Bueno, una cosa más a tener en cuenta, las especificaciones, bueno, después, usando las especificaciones del proceso, tener en cuenta de que cuando usamos las especificaciones del proceso, si a mí me da que yo tengo el proceso es 1 grado, ¿no? Perdón, el proceso son 3 grados, y a mí me da que el equipo está especificado por el fabricante a 2 grados, si yo divido de 3 grados y me da 1, vamos de vuelta. Si yo tengo que la especificación que me da el proceso me dice que mi equipo tendría que tener 1 grado y mi equipo tiene de tolerancia del fabricante 2 grados, yo ya tengo un problema ahí. El problema es que mi equipo no va a cumplir la tolerancia de mi proceso, y lo que voy a tener que hacer es cambiar de equipo. La otra cosa es usar desempeño del instrumento. Ver la deriva entre calibraciones. Esto es lo que yo estaba hablando hace un ratito con el caso de la blistera. Uno puede jugar con ver cómo de las calibraciones, de una calibración a la otra, ir viendo cómo se comportan los equipos para optimizar las tolerancias o optimizar las frecuencias. Depende que sea más crítico. ¿Está bien? Si uno tiene que, en los laboratorios de calibración muchas veces lo que prefieren hacer es
optimizar las tolerancias. ¿Por qué? Porque permite bajar las incertidumbres y permite tener mejores incertidumbres de calibración y permite calibrar mejores cosas. Ahora, algunos tipos de empresas en procesos van a querer bajar, o sea, aumentar la frecuencia de calibración, o sea, calibrar menos frecuentemente. ¿Por qué? Porque la tolerancia ya la tienen definida por proceso. Entonces, si mantienen dentro de ese proceso y te permite calibrar, en lugar de calibrar cada año, te permite calibrar cada año y medio, vos tenés que estar ahorrando algo de costos. Ahora, en cuanto el equipo empieza a dar mal, vos ya tenés problemas. O sea, cada vez que un equipo da mal, uno tiene que hacer una investigación hacia atrás de el año o año y medio de todos los resultados de todas las mediciones que uno midió, y es posible que tenga que hacer un recall de toda la fabricación que uno hizo, si eso es crítico. Por eso a veces es mucho más barato calibrar más frecuentemente que tener problemas en el medio. Por eso nosotros estamos calibrando en algunas cosas cada 6 meses, porque nos resulta mucho más barato estar seguros de las mediciones que estamos tomando cada 6 meses que tener que empezar a ir para atrás en las mediciones. Bueno, la incertidumbre de calibración debe ser en lo posible menor a 1/3 de la tolerancia. La incertidumbre se calcula para cada calibración y en muchos casos la incertidumbre es solo uno de los patrones, es solo uno de los componentes menos importantes. En temperatura, por ejemplo, el componente más importante no es el patrón, sino que son las cámaras, la caracterización de la cámara. Una incertidumbre calculada en defecto invalida la trazabilidad del equipo calibrado. Bueno, la selección del proveedor. Para elegir proveedores de calibración se debería seleccionar según la calidad de servicio, la incertidumbre de medición, la competencia técnica y trazabilidad, el tiempo de respuesta, el conocimiento de las magnitudes a calibrar. Muchas veces puede pasar de que dos laboratorios acreditados, uno pueda dar mucho más asesoramiento en alguna magnitud que otro. Entonces, eso también puede ser una ventaja porque los ayuda a ustedes a medir. Y bueno, y esto es un poco las cosas en las que nosotros nos basamos para cuando vamos a seleccionar proveedores de calibración. También en nuestro caso, competencia técnica y trazabilidad es siempre revisar los alcances y ver que lo tengan dentro del alcance y que la incertidumbre de medición sea la adecuada a lo que nosotros necesitamos. Bueno, y esto es un ejemplo cortito de plan de calibración. Lo que se ve acá es un código, el estado, la denominación del equipo, qué tipo de equipo es, la marca, el modelo, el número de serie, los criterios de aceptación. Está bien, acá yo tengo, por ejemplo, que en estos equipos de acá, yo tengo que uno es calibración y el otro es verificación. ¿Quién es el proveedor? ¿Quién es el número de certificado? Los últimos controles. Esto, si se fijan, los controles, esto es un print screen que tengo de hace unos años, que no son las fechas de ahora, sino estaría todo vencido. Y la fecha de las próximas calibraciones. Bueno, ahora ya es la hora, vamos a seguir mañana con los certificados de calibración. Muchas gracias y si tienen preguntas las pueden hacer mañana o las pueden mandar por mail a info@acrimet.com. Muchas gracias.